presencia del Señor está aquí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Él es fiel y ha prometido siempre estar entre quienes se congregan en su nombre. Más allá del sentimiento, su presencia es realidad. Es un río que produce sanidad. Tan maravillosa gracia nos permite disfrutar su presencia derramada hoy aquí. Estimados hermanos, el tema de hoy es: el que amas está enfermo. Hay quien cree que siempre que le sucede algo negativo a una persona es por castigo divino. Algo habrá hecho para merecer lo que le sucede. Pero ¿pueden enfermar o tener problemas las personas que son amadas por Dios? ¿Pueden enfermar o tener problemas las personas buenas y justas ante los ojos de Dios? El texto a estudio dice en Juan 11:3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Por tanto, veamos cómo las personas amadas por Dios también pueden enfermar y padecer problemas. Lázaro enfermó gravemente. Juan 11:1 al 3 y 5 nos da el contexto a la frase anterior. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de ser amado por Dios, Lázaro enfermó. A pesar de que Jesús amaba a Marta y a María, permitió que su hermano Lázaro enfermara. Por tanto, este texto nos muestra cómo aquellos que son amados por Dios pueden enfermar. Pueden enfermar las personas mismas que son amadas por Dios y también la familia de esas personas. En este caso concreto, de las tres personas se dice
que eran amadas por Jesús. Otra persona amada por Dios y que enfermó fue Job. Nos dice que tuvo problemas, nos dice la Biblia, que tuvo problemas de todo tipo y enfermó de una dolorosa y repugnante dolencia. Job era un buen creyente, del que Dios mismo dio testimonio, del que Dios mismo habló maravillas. Dice Job 1:8 que Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay duda de que Job era un hombre justo, bueno y recto. No hay duda, porque es Dios mismo el que lo dice de él. A pesar de ello, padeció graves adversidades. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió sus casas, lo perdió todo. Y además, una grave y terrible enfermedad le sobrevino a su cuerpo. Dice Job 2:7-8 que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Una sarna maligna, una enfermedad grave de la piel, desde la cabeza hasta los pies. Esto era terrible, y más en el tiempo en que sucedió. No había remedio para esto. Y no solo era una enfermedad terrible, que producía unas molestias terribles a quien la padecía, sino que además producía un aspecto horrible, lamentable, repugnante. Por tanto, aquel hombre del que hemos leído que Dios dice que era justo y recto, padeció, además de muchos problemas, una terrible, dolorosa y repugnante enfermedad. También el apóstol Pablo tuvo muchos problemas a lo largo de su ministerio como apóstol. Y padeció una enfermedad discapacitante que le impedía servir al Señor como él habría querido. Pablo sufrió problemas de todo tipo, de forma continua y permanente. Fue un creyente que no tuvo un momento de paz durante todo su ministerio. Nos dice 2 Corintios 11, 23 al 27. Estuve, dice Pablo, en cárceles, en peligros de muerte. 5 veces he recibido 40 azotes. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en frío y en desnudez. La verdad es que es muy difícil imaginarse una vida padeciendo tantos problemas, tantas dificultades como las que padeció Pablo por causa del Evangelio. Pero además de todas estas dificultades y adversidades, Pablo padeció una enfermedad en sus ojos que le hacía tener una vida y ministerio muy complicado. Una vida muy complicada, un ministerio muy complicado. Aquella enfermedad que los médicos que conocen los textos bíblicos creen que posiblemente eran unas profundas cataratas, impedían a Pablo ver con claridad. Solo veía bultos. No podía escribir sus epístolas. Tenía que usar escribanos. Tenía que ser llevado de acá para allá por hermanos que colaboraban con él, que eran ojos para él. Nos dice en 2 Corintios 12, 7 al 8, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró Pablo a Dios: Señor, quita de mí esta enfermedad. Pero Dios no tuvo a bien hacerlo. No era su propósito hacerlo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no le quitó la enfermedad a Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué razones sufren adversidades los hijos de Dios? ¿Por qué aquellos que son amados por Dios sufren problemas o enfermedades? ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos hacemos. Obviamente, una de ellas, la primera, puede ser una reprensión o juicio. Los creyentes también pueden pecar, también pueden equivocarse, también pueden cometer errores. Y Dios, para enmendarlos, para corregirlos, puede traer o permitir en sus vidas dificultades o problemas. No debe extrañarnos la reprensión de los creyentes por Dios cuando éstos lo necesitan. Porque la reprensión para corregir es un signo de amor, según nos dice Proverbios 3, 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El padre que quiere a su hijo lo corrige. Dice otra parte de la Biblia que el que lo aborrece, el que aborrece a su hijo,
no le dice nada, no lo corrige, no le reprende, no le estorba en su pecado, le deja ser. Pero Dios ama a sus hijos y cuando estos pecan, Él interviene, interviene para corregirles, primeramente con su palabra, con la palabra serena que llama a la reprensión, que llama a salir del error, que llama a volver a la senda. Pero hay creyentes que no son personas que escuchan con prontitud la reprensión, que son duros de oído para oír la voz de Dios. Pero son creyentes y Dios los ama. Y entonces, en esos casos de creyentes que son duros de oídos para oír la reprensión de Dios, Él trae o permite situaciones en sus vidas de dificultad para enmendarlos, para volverlos al redil, para volverlos a la senda del bien. La reprensión del ser amado busca su arrepentimiento. Dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y dice Apocalipsis 2:5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por tanto, Dios tiene que recurrir a la corrección cuando ésta es necesaria, como última medida, cuando la palabra de reprensión no es oída, no es escuchada, para hacer que los suyos vuelvan a la senda recta. Por tanto, la adversidad, la enfermedad, puede estar en la vida de un creyente de verdad, como parte de la corrección divina para corregirle, para ayudarle a volver a ser como Dios quiere, recto y justo delante de Él. Pero, por lo general, hay otras razones, además de que la adversidad y la enfermedad puede ser un juicio divino, hay otras razones. Otras razones igualmente importantes a tomar en cuenta, por las que los hijos de Dios, los hijos amados de Dios, pueden padecer distintas situaciones difíciles, problemáticas, adversas, como enfermedades u otras cosas. Hay otras razones que la Biblia nos menciona y de las que hemos hablado en muchas ocasiones. Y es que estoy seguro que la mayor parte de vosotros las recordaréis, porque yo ya las he mencionado en muchas ocasiones. Pero el problema que observo es que los creyentes saben la teoría de las cosas, pero cuando llega el momento
se olvidan de esa teoría. Es como si fuésemos caminando por la selva y alguien, el guía, nos dijera: si ves un león, no se te ocurra correr, párate, quédate quieto. Y poco a poco empieza a retroceder. Pero no corras, porque si corres, el león se va a abalanzar sobre ti. Y la persona lo oye y tiene la teoría y sabe la teoría. Pero llegado el momento, cuando ve el león, se olvida de la teoría y sale corriendo. Y el león corre tras él y le atrapa. Así le pasa a muchos creyentes. Saben las cosas de las que vamos a hablar, las otras razones por las que pueden sobrevenir a los creyentes adversidades o enfermedades, las saben, pero cuando llega el momento de la verdad, se olvidan. Es por eso que tenemos que volver a hablar de estas cosas, esperando que Dios las use, aportando un rayo de luz, de manera que el que las sepa, estas razones, las pueda recordar en el momento oportuno, y el que no las sepa, las aprenda de la manera correcta. Otra de las causas por las que a un creyente, a un hijo de Dios de verdad, le puede sobrevenir una adversidad, según la Biblia, es para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto fue lo que le pasó a Lázaro. Este fue el caso de la enfermedad y muerte de Lázaro. En Juan 11, 4 al 7, Jesús dijo de Lázaro: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Por tanto, he aquí otra razón del porqué de la enfermedad, de la adversidad en general, pero aquí está hablando de la enfermedad en el creyente, para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que una enfermedad es para la gloria de Dios? Pues, en primer lugar, que Dios permite o trae a nuestras vidas situaciones como la enfermedad, cuyo propósito solo sabe Dios. Y por tanto, a los que las padecemos, estas situaciones nos sorprenden, bien sea que nos suceda a nosotros mismos o a un ser querido. Nos sorprende. Dice Juan 11, 6 y 14 al 15. Cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús oyó decir que el discípulo que amaba estaba enfermo y se quedó 2 días más. No fue rápido, como podrían esperar los demás. No fue corriendo a socorrerle, a sanarle.
se quedó 2 días más. ¿Qué pensarían los discípulos? En esos 2 días, ¿qué pensaron? ¿Qué pasó por sus mentes? ¿Qué pasó por la mente de Marta y María en esos días? Posiblemente unos y otros pensaron que Jesús abandonaría todo lo que tenía entre manos y saldría corriendo a ayudar a Lázaro, al discípulo que amaba, como hemos leído. Pasados los 2 días, les dijo Jesús a los discípulos, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Jesús estaba esperando que muriera. Y le dijo, Lázaro ha muerto. Y fíjense ahora lo que sigue diciendo Jesús. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Me alegro por vosotros. ¿Se imaginan la situación? Un problema, una enfermedad. Se ora, se habla con el Señor pidiendo ayuda y esta no viene de inmediato. El Señor deja que las cosas vayan a peor, a bastante peor. De una enfermedad se pasó a la muerte y ahora Jesús dice, me alegro por vosotros. ¿Qué pasó por la mente de aquellos discípulos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando el Señor no interviene inmediatamente en aquellas cosas que nos hacen daño, que nos preocupan, que nos angustian, en nuestras enfermedades? Cuando esas cosas van de mal en peor, ¿qué pensamos? ¿Dónde está el Señor? ¿Nos ha abandonado el Señor? ¿Dónde está el Señor? Imagínense si encima Él nos dijera, me alegro por vosotros de que Lázaro esté muerto. Me alegro por vosotros. El texto sigue diciendo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mirad esta última parte. Para que creáis. Seguramente ellos no entendieron. ¿Para que creamos? ¿Para que creamos qué? ¿Qué tenemos que creer? Lázaro estaba enfermo y ahora está muerto. ¿Qué tenemos que creer? ¿Cuántas situaciones permite Dios en nuestras vidas? Difíciles, adversas, contrarias, que no entendemos, que no entendemos. Que no entendemos el porqué de esas cosas. Que no entendemos el porqué de la tardanza de Dios. Que no entendemos del porqué las cosas pueden incluso agravarse, empezar en una enfermedad y terminar en una muerte. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué?
Estas situaciones pueden comportar sufrimiento para los creyentes. Cuando Jesús finalmente fue a encontrarse con Marta y con María, nos dice en Juan 11, 20 al 21, que Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Marta salió a encontrarse con Jesús, pero María se quedó en casa. Mirad, María, aquella que siempre quería estar cerca de Jesús, aquella que siempre se ponía a los pies de Jesús para escuchar su palabra. María se quedó en casa. Y Marta fue a encontrarse con Jesús. No entendían lo que había sucedido. No lo entendían. ¿Por qué? El Maestro, el Señor, no vino. Y le dijeron, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellos, los discípulos, Marta, María, habían visto a Jesús obrar numerosos milagros. Habían visto el poder que Jesús tenía para sanar, para echar demonios, para convertir agua en vino, para multiplicar panes y peces y con muy poquitos dar de comer a una multitud. Habían visto maravillas en Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Hay situaciones que suceden en nuestras vidas que no entendemos el por qué, ni el para qué. Y no entendemos tampoco que tomen una deriva cada vez peor. Una enfermedad a muerte. Pero aquella situación que no entendían María ni Marta, que no entendían el resto de discípulos, aquella situación Jesús había dicho desde el principio, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay cosas que suceden en nuestras vidas para la gloria de Dios. Y eso significa que Dios puede permitir situaciones en nuestra vida que Él deja que lleguen a un grado de dificultad, de problemática tal que pensemos, ya no hay nada que hacer. Si se pudo hacer algo, fue antes. Ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. A un enfermo se le puede sanar, pero a un muerto de 4 días, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba muerto 4 días. Dice una de las hermanas que hedía ya. Cuando Jesús habló de abrir el sepulcro, dijo, Señor, hiede ya. Lleva 4 días.
enterrado. Y él ya. Pues el Señor a veces deja que las cosas difíciles nos alcancen hasta un extremo tal en que pensamos que aquello no lo arregla ya nadie. Algunos no lo dicen, por supuesto. Si se trata de creyentes, no lo dicen. No dicen ni Dios, porque eso suelen decirlo solamente los incrédulos. Esto no lo arregla ni Dios. Solo los incrédulos suelen emplear ese tipo de expresión. Pero muchos creyentes que no se atreven a decir esto, que no dicen esto, por supuesto, en el fondo actúan según ese tipo de pensamiento, aunque no lo digan, porque pierden toda esperanza en que un problema que ha llegado a una situación límite se resuelva. Y entonces es cuando Jesús dice, cuando Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Juan 11, 24 al 27 y 43 al 45. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección postrera. Señor, yo sé que al final de los tiempos Él va a resucitar. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Que yo soy la resurrección y la vida. Le dijo Marta, sí, Señor. Y Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Entonces muchos de los judíos vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Aquello fue para la gloria de Dios. Una sanidad no habría sido percibida más que como un acto más de Jesús. Los primeros milagros fueron vistos con asombro por parte de la gente, pero poco a poco se fueron acostumbrando a aquellos milagros y ya no eran impresionados por ellos, por esos milagros. Pero ahora tenían ante sí un imposible, una situación imposible, un muerto de 4 días, apestando ya porque se estaba corrompiendo. Y Jesús lo resucitó, lo volvió a la vida. Para Dios no hay nada imposible. Cuando hablamos de que algunas cosas suceden a los cristianos para la gloria de Dios, queremos decir que hay cosas, situaciones, enfermedades que suceden a los hijos de Dios, que alcanzan un límite de dificultad tan grande que la intervención de Dios es percibida como un milagro. Aún gente que no cree en Dios, cuando oye hablar de la sanidad de algunos creyentes que han estado al borde mismo de la muerte,
dicen algunos médicos y sanitarios que no son creyentes. Suelen decir, la verdad no lo entiendo. Esta persona tendría que estar muerta. La gravedad de esta persona era tal que tendría que estar muerta. No entiendo cómo se ha producido esta sanidad. Y Dios puede usar esa sanidad para llevar a la fe a personas duras de corazón. Puede usar esa sanidad, ese acontecimiento milagroso, portentoso, para llevar a la fe a personas que no son creyentes. Pero sobre todo, puede hacer que los creyentes, que los hijos de Dios, que los hijos amados de Dios, recuerden que para Dios no hay nada imposible, que todo es posible para Dios, que no hay situación difícil en la vida, que no hay situación por la que no debamos de orar a Dios y pedir a Dios y confiar y esperar en Dios. No la hay. Y esto fue lo que Dios quiso enseñarles a Marta y a María. Por eso la enfermedad de Lázaro fue para la gloria de Dios. Otra causa del porqué de una prueba en los creyentes es que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y también a Dios. Ese fue el caso de Job. Las pruebas, las adversidades, las dificultades son un medio de parte de Dios para ayudarnos a conocer más a Dios y para ayudarnos a conocer más a las personas que nos rodean y para ayudarnos a conocernos más a nosotros mismos. Creemos conocer a Dios, pero ¿le conocemos realmente? Creemos conocer a los demás, pero ¿les conocemos realmente? Creemos conocernos a nosotros mismos, pero ¿nos conocemos realmente? Las pruebas nos ayudan a conocer. Después de la prueba que sufrió Job, de la cual hablamos ya antes, él conoció más a Dios. En Job 42, 1 al 2, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo conozco que todo lo puedes. Job conoció más a Dios después de su prueba. También conoció más a los demás. Conoció más a su mujer. Comprobó que ella no era creyente. No era creyente. Conoció más a sus amigos. Comprobó que no eran tales amigos. No eran tales amigos. Las dificultades nos ayudan a conocer a Dios, pero también nos ayudan a conocer a aquellos que nos rodean, sean familia, sean hermanos en la fe, sean amigos, conocidos. Las adversidades son un medio muy importante para saber quién es cada cual que nos rodea, para conocer a cada persona que nos rodea. Cuando pasamos por una dificultad, sabremos realmente quién nos ama y quién no nos ama,
quién es amigo de verdad y quién no lo es, quién es leal o quién es infiel. Las adversidades nos ayudan a conocer a Dios y a los demás, pero también nos ayudan a conocernos a nosotros mismos. Job se conoció a sí mismo. En Job 42, 3 al 4, Job dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Después de la adversidad que padeció, Job se arrepintió de los errores cometidos durante la adversidad, durante la prueba padecida. Job era un hombre justo y recto y bueno, como hemos visto al principio, y vivía una vida de justicia, de rectitud, de bondad. Era un buen creyente en circunstancias normales, pero no fue tan buen creyente en condiciones difíciles. Cuando llegó la hora de la prueba, siguió fiel a Dios, no rechazó a Dios, no blasfemó el nombre de Dios, no abandonó su esperanza en Dios, ni nada por el estilo, pero sí, él pudo conocer que su fe no era tan grande como él creía, que su confianza en Dios no era tan grande como él creía. Por eso él dice: de oídas te había oído. Job 42, 5 al 6. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Se conoció más y mejor a sí mismo, y con ello conoció más y mejor a Dios. Por tanto, esta es otra de las razones de las adversidades o pruebas: conocer más a Dios, más a los demás, más y mejor a nosotros mismos. Y otra razón de la adversidad que sucede a los creyentes es para crecer y ser perfeccionados en santidad, para crecer a la medida y estatura moral de Cristo. Los creyentes hemos sido salvados para ser santos, para ser como Cristo, para tener el carácter de Cristo Jesús. Sin la santidad nadie verá al Señor. Esto fue lo que le sucedió a Pablo. Dios le explicó a Pablo que los problemas que él padecía, los problemas por los que él pasaba, entre ellos la enfermedad, eran instrumentos de su poder santificador sobre él, para quebrantarlo por el sufrimiento. En 2 Corintios 12, 9, dice Pablo: y me ha dicho, después de haber hablado de que pidió 3 veces a Dios que le quitara la enfermedad, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dijo a Pablo: Pablo, es preciso que padezcas
esta enfermedad, como ha sido preciso que padezcas otros problemas, también ahora esta enfermedad. Porque el papel en que yo escribo, no con tinta, sino con sangre, con la sangre de Cristo. El papel que yo escribo es un corazón humillado, quebrantado. En ese papel, en ese corazón humillado, quebrantado, en ese corazón humilde, yo escribo con letras de sangre la palabra santidad. Yo santifico a las personas en un medio en el que la santidad se vuelve como un tatuaje imborrable. Y ese medio es la dificultad, la adversidad. Todo lo que una persona aprende en la dificultad, en la adversidad, es indeleble, es para siempre. Bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El sufrimiento, el dolor, la angustia, el pesar de la adversidad hace que algunos creyentes puedan perder la esperanza. Hay muchos creyentes que en la dificultad pierden temporalmente la esperanza ante las situaciones difíciles que causan ese dolor, esa angustia, ese llanto. Pierden temporalmente. Pablo lo dijo. Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo se vio en esa situación, según nos relatan 2 Corintios 1:8. Él se vio en esa situación. Él dice que estuvo a punto de perder la esperanza de conservar la vida. Muchos creyentes pasan por esta experiencia, en dificultades, en adversidades, en enfermedades. Pierden la esperanza. Pero Dios lo que quiere es que el corazón esté blando para ser trabajado por el Espíritu Santo, para escribir con fuego, con el fuego del Espíritu Santo, con la tinta de la sangre de Cristo, para escribir la palabra santidad, para llevarnos a amar, para llevarnos a tener paciencia, para llevarnos a tener fe, esperanza, consuelo, para imprimir en nosotros el carácter de Cristo. Dice 2 Corintios 1:9-10, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios llevó a Pablo al límite
para que no confiásemos en nosotros mismos, dice él, sino en Dios. Dios nos lleva hasta el borde del precipicio, en muchas ocasiones, para que aún en el borde del precipicio pensemos, Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. No importa, no importa que la situación haya llegado al límite. Siempre hay esperanza en Dios. Él todo lo puede. Así pues, Pablo entendió el propósito de las pruebas que padecía y se gozaba. Cuando padecía alguna prueba, se gozaba. Cuando padecía alguna tribulación, se gozaba, porque entendía que estaba bajo la gracia de Dios, bajo el poder de Dios, que estaba siendo trabajado por el Espíritu Santo de Dios. En 2 Corintios 12:10 dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En definitiva, hermanos, hemos hablado del texto que dice, el que amas está enfermo. Y hemos visto que las personas amadas por Dios también pueden enfermar y padecer problemas. Lázaro enfermó gravemente. Job tuvo grandes problemas de todo tipo y enfermó de una dolorosa y repugnante dolencia. Pablo tuvo muchos problemas y padeció una enfermedad discapacitante que le impedía servir al Señor. Y nos hemos preguntado por qué razones sufren adversidades los hijos de Dios, amados por Él. La primera es la reprensión que corrige para arrepentimiento, pero también hay otras razones. Una de ellas es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es decir, Él permite situaciones en las que actúa con su poder, llevándonos al límite, y allí actúa con su poder para que le demos la gloria a Él. Otra razón es que el creyente debe conocer mejor a Dios, mejor a los demás, mejor a sí mismo. Debe conocer mejor y debe de aprender que la solución a todo está en Dios. Y una última razón que vimos es que la prueba o adversidad nos hace crecer y ser perfeccionados en la fe y en la santidad de Dios. Estimados amigos y hermanos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses 4:11 al 13, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que el Señor te ayude y te bendiga. Amén.
Del cielo vino el Salvador, el unigénito de Dios, quien nunca conoció maldad, es el Cordero celestial. En mi lugar Él padeció, el justo y santo Redentor, quien todo dio por mi perdón, es el Cordero celestial. Cordero de Dios, mi Salvador, en tu perdón descansaré. Preciosa sangre celestial fue derramada por mi bien. Oremos. Señor, te damos las gracias por todas y cada una de las cosas que permites en nuestras vidas, por nuestras enfermedades o la de nuestros seres queridos, por nuestros problemas o por los de nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por todo. Perdónanos si en algún momento hemos dudado o no hemos tenido la actitud que tú esperabas de nosotros. Ayúdanos siempre a tener fe, esperanza, gozo, confianza en ti, a no dudar nunca de que quieres lo mejor para nosotros, de que puedes actuar aún en el momento final o límite de las cosas, que para ti no hay nada imposible, que tú siempre puedes sorprendernos con tu poder y con tu gracia. Ayúdanos, Señor, a entender que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un plan y un propósito de tu parte para nosotros, para esta vida o para la venidera. Señor, te seguimos pidiendo por los enfermos, por los diversos enfermos. Señor, tú sabes que no los mencionamos para no olvidarnos de ninguno de ellos, aunque los tenemos en el corazón, y tú los tienes de nuestra parte en el tuyo. Señor, ten misericordia de todos los enfermos. Ten misericordia de todos los que tenemos que ayudar, cuidar, sostener a los enfermos. Ayúdanos a todos, Señor. También, Señor, bendice a los sanitarios, una vez más, los maestros, a los que trabajan en lugares de contagio. Protégenos, Señor, del mal. Reprende el pecado, Señor, de los malignos. No permitas, Señor, que hagan de las suyas. Repréndelo, Señor. Y también te pedimos, Padre, que nos guardes en el día a día de la vida, en las pequeñas cosas que hacemos, las cosas cotidianas, no solo las grandes que hemos pedido ya, enfermedades, problemas, sino también en las cosas cotidianas y pequeñas. Ayúdanos, Señor, en ellas a darte la gloria y la honra, a ser dignos de ti en todas las cosas de la vida. Bendito seas, Padre,
por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.